Que leamos por favor en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra del Señor este versículo. Dice: pero tú no edificarás la casa, escúcheme bien, tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Amén. ¿Me acompañan a leerlo todos? ¿Podemos leerlo? 1, 2, 3. Pero tú no edificarás. Él edificará casa a mi nombre. Amén. El título que le he puesto a esta enseñanza específicamente se llama Padres Egoístas. Dígale al que está a su lado ahí. El título es Padres Egoístas. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué quise hacerlo de esta manera y un nombre tan fuerte, tan extremadamente radical? Creo firmemente que Dios tiene un propósito con la familia, que Dios tiene un propósito con el esposo, con la esposa y con los hijos. Estoy completamente convencido de ello. Pero creo también, por lo que he visto a lo largo de mi vida ministerial, 25 años de ministerio, me he dado cuenta que los padres a veces no entienden los proyectos que Dios tiene con la familia, con la casa, con los hijos. Me he dado cuenta que los padres a veces toman decisiones que laceran el corazón de sus hijos. Toman decisiones que destruyen el corazón de sus hijos. Hay padres que solamente están pensando en su beneficio personal, están pensando en lo que a ellos les parece, en lo que a ellos les gusta, pero no están pensando en lo que Dios tiene como proyecto para sus vidas, ¿verdad? Hay personas que no les interesan los demás y por ende dentro de ese concepto no hay cabida tampoco para los hijos. Quiero empezar por este versículo porque este versículo me deja dos enseñanzas maravillosas. De toda la enseñanza, este versículo me deja dos. Dice: pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Hay una parte muy importante que usted y yo debemos aprender, y es aprender a sujetarnos y a valorar la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios. Muchos de nosotros aceptamos la voluntad de Dios cuando ella me beneficia a mí. La Biblia dice claramente, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y siempre nosotros levantamos la mano y decimos: amén, Dios, esa palabra es para mí y la acepto y la recibo. Y estamos siempre pendientes de lo que Dios tiene por decirme a mí. Cuando Dios nos dice que nosotros somos más que vencedores y que iremos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, y se refiere a mí, lo aceptamos y lo decimos: lo recibo. Porque tenemos un sentido de pertenencia sobre esa palabra y aceptamos el reto que Dios nos ha dado a través de esa palabra. Escúcheme bien, y decimos: es para mí y me gusta. Pero muchas veces hay que entender que la voluntad de Dios no tiene nada que ver, escúcheme bien, con mis pensamientos o hay una palabra, mis caprichos. No es solamente mi forma de ver la vida, sino que no es mi capricho, es la voluntad de Dios y debo aceptar la voluntad del Señor. Amén. ¿Tengo la capacidad de aceptar la voluntad de Dios? ¿Puedo aceptarla? Bueno, hay una lucha, porque siempre estoy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios siempre y cuando me beneficie. Escúcheme bien. Dios le dijo a David en este versículo, le dijo: no. Perdóneme un segundito. Le dijo: no, tú no me vas a edificar la casa. Esa palabra ya se la había dicho a otro gran siervo de Dios llamado Moisés. ¿Usted se acuerda de Moisés? Moisés fue el gran legislador. Moisés fue el hombre de Dios por excelencia que guió a un pueblo en medio de una crisis, la crisis más grande de pasar de la esclavitud a la libertad. Y él quería entrar a la tierra prometida y tenía el deseo de entrar a la tierra prometida, y Dios le dijo: no entrarás a la tierra prometida, semejante hombre de Dios. Y Dios le niega la posibilidad, y el deseo del corazón de Moisés más grande que puede haber tenido en su vida era llegar a la tierra prometida, era lograr la meta de la tierra prometida, y Dios le dice: no. Ahora, ese no de Dios
muchas veces a nosotros nos incomoda. Amén. Pero claro, somos egoístas, solo queremos las cosas nuestras, solo nos interesan nuestros deseos, solo queremos que se cumplan nuestros caprichos, porque caprichosos que somos. Y queremos que Dios haga nuestra voluntad y no nosotros sujetarnos a ella. Y Dios le dijo a Moisés, no entrarás. Y quiero que sepa algo. De las 600 a 800 mil personas que caminaron por el desierto y llegaron a la tierra prometida, ninguno de esos 600 o 800 mil personas entraron a la tierra prometida. Solo 3 personas y Moisés no estaba entre ellas. Y Moisés los guió. Y Moisés los llevó. Y Moisés les enseñó. Pero ninguno de ellos estaba en ese plan, porque Dios dijo no. Pero eso mismo le dijo Dios a David. David quería construirle una casa al Señor. David quería abrir una casa para Dios. David quería levantar un templo maravilloso. Y Dios le dijo a David, tú no me levantarás una casa. Esto no es tu labor. Yo he llamado a otro, y ese otro no eres tú, es tu hijo. Amén. Óigame bien. Esto es importante porque tenemos que desprendernos de nuestro orgullo personal, tenemos que desprendernos de nuestro egoísmo y tenemos que decirle al Señor, acepto tu voluntad y haz como tú quieras, por encima de lo que yo quiero. Y para aprender eso, debemos dejar de ser. Dígalo fuerte, dígalo. Yo sé que ninguno de ustedes es egoísta. Ninguno. Eso es por allá en otra iglesia en Rivadavia, Argentina. Amén. Oiga, se me perdió la prédica de hoy. No la tengo aquí. Perdóneme un momentico. No. Yo sé, porfa. No. No está. Fíjate, tremendo el diablo, hola. No me quiere dar predicar. Se perdió la predica, la tenía guardada desde ayer. Bien, mira, pasa lo siguiente. Cuando el Señor nos dice, tú no edificarás casa, tú tienes que entender lo que claramente dice ahí, tengo un proyecto con tus hijos. Tenemos que aprender 2 cosas. Primero, aceptar la voluntad de Dios. Y segundo, tenemos que aprender a aceptar los tiempos de Dios. Ahora, quiero decirle lo siguiente. Muchos de los que estamos aquí aceptamos a Jesús en el corazón y venimos de un mundo tremendo, oscuro, horrible. Venimos de un mundo bastante difícil. Y ese mundo, esa oscuridad, esa neblina en la que andábamos fue la que nos impulsó a llegar a la casa de Dios. ¿Verdad? Porque vivimos mucho en el mundo y llegamos a la casa de Dios porque queríamos cambiar de ambiente, porque queríamos cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Y salimos del mundo porque no queremos ser. Pero llegamos al camino del Señor y Dios nos da una familia, nos da unos hijos y estamos pensando en nosotros. Y no estamos pensando en lo que Dios quiere para nosotros y para nuestra familia. Y es importante que usted y yo entendamos, escúcheme bien, los planes de Dios puede que me usen a mí, pero no me involucren para el futuro. ¿Estamos dispuestos a aceptarlo? ¿Estamos dispuestos a aceptarlo? ¿Estamos dispuestos a decir, Señor, está bien, no es conmigo, pero es con mis hijos? ¿Estamos dispuestos? Si estamos dispuestos, quiero que sepa una cosa, usted y yo tenemos que aprender, primero, que se hace en la voluntad de Dios, y segundo, se aprende a valorar el tiempo de Dios. Mire lo que dice aquí, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Todavía el muchacho no había nacido y ya Dios tenía un propósito. Todavía el muchacho no había nacido y ya Dios tenía un proyecto con el hijo que no había nacido de David. Escúcheme bien, le tengo una buena noticia para todos los que me estén escuchando, los que están aquí, los que están acá. Quiero que sepan que aunque tus hijos no hayan nacido aún, ya Dios tiene un propósito. Amén. Ya Dios tiene un propósito. Y te la estoy cantando ya. Para que, como decía un amigo, vaya hirviendo. ¿No entendieron el chiste, no? Vaya hirviendo, vaya mirando qué es lo que va a hacer, porque ya tus hijos tienen una bendición y no han nacido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, escúcheme bien. El tiempo hay que aprenderlo a manejar.
hay que aprenderlo a entender, hay que entender los tiempos de Dios. Yo le voy a contar una historia mía, una historia personal. Mi madre, una mujer de bendición, una mujer que ha caminado también esos 42 años en la fe, una mujer de bendición. Ella no entendió los tiempos. Cuando ella estaba joven, nosotros estábamos jóvenes, en la casa donde yo vivía, en mi casa, resulta que mi mamá ofreció su casa para que se hiciera un grupo familiar, y el grupo familiar que teníamos en la casa llegó a ser más grande que la iglesia donde asistíamos. Impresionante. Mi papá tenía que contratar un camión, tenía que contratar una busetica para llevar la gente de la casa nuestra hasta la iglesia, un día que teníamos reunión y quisimos reunirnos, y él tenía que contratarlo. Pero llegó un momento en que ellos, pensando en ellos mismos, y esto me lo contó mi madre, pensando en ellos mismos, dijeron: ay, Hernando, le decía a mi papá, yo ya estoy cansada del grupo de oración en la casa, yo quiero acabar con esto. Y se le hizo fácil entrar en una discusión entre papá y mamá y decidir qué iban a hacer con el grupo familiar, de tal manera que decidieron que para poder acabar con el grupo de oración, vendamos la casa. Y vendieron la casa y el grupo de oración se acabó. Dejó de ser el grupo de oración más grande de la iglesia. Mi mamá siempre tuvo la intención de servirle al Señor, y Dios le hablaba: tienes que servirme, y ella decía: ay, yo tengo que servir al Señor. Pero siempre había una excusa para no servir. Entonces mi mamá, cuando quería servirle al Señor, siempre buscaba una excusa, y la excusa primera que ella utilizó fue los hijos. Ay, es que mis hijos están pequeños. Y le dijo al Señor: Señor, cuando mis hijos crezcan te voy a servir. Entonces resulta que los hijos se demoran un poquito en crecer. Entonces crecí yo primero, luego creció mi hermana, y luego creció mi otra hermana, y todos crecíamos así con el tiempo. Pero pasó el tiempo y la excusa siempre fueron los hijos. Y escúcheme bien, esas excusas son egoísmo. Cuando tus hijos son la excusa para no servirle al Señor, esa excusa es egoísmo. Porque a nosotros nada nos impide dedicarle tiempo al Señor, amar al Señor y servir al Señor. Y menos los hijos. Es más, los hijos deberían ser la razón para servir al Señor. ¿Decimos amén? No la excusa para no hacerlo. Pero cuando llegó el tiempo, entonces mi mamá dijo: bueno, ahora sí le voy a servir al Señor, y nació el primer nieto. Y nacieron los nietos, y mi mamá dijo: bueno, voy a empezar a criar los nietos, y después de que críe los nietos voy a servirle al Señor. Y empezó a criar nietos, y críe nietos, y críe nietos. Y ahora la excusa para no servirle al Señor era: tengo que ayudar a desarrollar a mis nietos. Maravilloso. Pero eso fue una excusa para no servirle al Señor. Pero pasó el tiempo, y un día, ya estando aquí en la sede aquí abajito, un día llegó mi mamá y me dijo: mijo, ahora sí le quiero servir al Señor. Pero en ese momento tenía su cabello blanco, tenía arrugas por todo el cuerpo y un bastón, y andaba en bastón. Y le dije: madre, perdóname lo que te voy a decir con todo el amor del mundo, porque amar es confrontar también. Y le dije: madre, ya no puedes, ya se pasó tu tiempo. Mijo, pero yo quiero ir a predicar donde Dios me lleve. Ya no puedes, estás vieja. Y fue doloroso para ella, pero alguien tenía que decirle la verdad. Y cuando le dije a mi madre: madre, se te pasó el tiempo, haz algo ahora y ora por mí, que le estoy sirviendo al Señor. Haz tu labor a través mío, orando por mí, ayudándome a mí, porque tú ya no puedes, tu tiempo se pasó. Y a veces nosotros venimos pensando en nosotros, en nuestro tiempo, y dejamos que las cosas avancen, y nunca hacemos nada. Escúcheme bien, porque dejamos y no entendemos los tiempos de Dios. No somos capaces de entender que puede ser que yo no esté incluido en el proyecto que Dios tiene, pero puede ser que mis hijos sí estén incluidos. Y tú tienes que pensar de esa manera: de pronto ya mi tiempo no me alcanza, pero mis hijos sí lo harán. ¿Conocen ustedes a un predicador llamado Joel Osteen? ¿Lo han visto por televisión? ¿No? ¿Ustedes qué ven? ¿No ven los partidos de fútbol? Joel Osteen es un hijo de un pastor. Joel Osteen era el hijo de un pastor que empezó a enfermar, empezó ya
le cayeron los años, él empezó a enfermar y llegó un momento en que el papá de Joel le dijo a Joel: bueno, mijo, yo creo que tú tienes la capacidad de desarrollar la iglesia, toma la iglesia. Y un padre le entregó a su hijo su iglesia, y cuando el papá era pastor, la iglesia llegó a tener 10,000, 15,000 personas. Pero cuando este pastor le entregó a su hijo, la iglesia creció a 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 personas, y ya no cabían en el lugar. Entonces compraron el coliseo que hoy llamamos Lakewood en Houston, Texas. Aleluya. En Houston, Texas. Ya hablo inglés. ¿De acuerdo? Resulta que él compró el coliseo, él desarrolló ese coliseo en Houston, entregó, el papá pudo entregar, dejó el egoísmo. Es que está la iglesia que yo pastoreo, y pudo quitarse él el egoísmo, entregarle a su hijo, y su hijo desarrolló la iglesia y la multiplicó 5 veces más. Porque puede que el proyecto no sea contigo, pero sea con tu familia. Amén. Y nosotros podemos entender que muchas veces a nosotros nos pasa el tiempo, entendemos la voluntad de Dios y podemos desarrollar a las personas que están bajo nuestra cobertura. Quiero que abran, por favor, segunda Corintios capítulo 29, si no estoy mal, ¿cierto? Segunda de Corintios capítulo 29, verso 1, 2 y 3. Ajá, ahí está. Mire lo que dice, lo que hace David referente a su hijo, para proyectar a su hijo a futuro. Dice Primera Crónicas 29:1. Dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. ¿Sí lo ven? Ahora escúchenme bien. Ahí hay una cosa importante que David dice. Hay 2 cosas importantes. Primero, Dios escogió a mi hijo. Ahora, yo quiero que usted sepa algo. Quiero que lo sepa, todos los que están aquí. Dios escogió a tus hijos. ¿Lo entienden? Dios escogió, tus hijos son los elegidos. Amén. David lo entendía. Dios tiene un proyecto con mi hijo. Yo entiendo que Dios tiene un proyecto con mi hijo, dijo David. Él es elegido. Ahora, cuando yo soy un elegido, cuando mi hijo es un elegido, yo hago todo lo posible para que mi hijo cumpla su propósito. Amén. Ahora, yo quiero que tú entiendas lo siguiente, quiero que comprendas lo siguiente. Dios puede desarrollar el propósito contigo, pero con tu hijo, con tu futura generación, los logros van a ser más amplios, van a ser mejores que tú. Amén. ¿Por qué? Porque ellos van a nacer en un ambiente diferente. Ellos van a desarrollarse en una visión diferente. Ellos van a crecer pensando de manera diferente, porque tú hiciste una plataforma para que ellos se desarrollaran. Si tú tienes claro que tu hijo es un elegido, tú empiezas a sacrificarte por amor a él. Ya dejas tú de estar pensando en ti, porque cuando tú tienes la incapacidad, escúchame bien, de pensar en tus hijos y piensan solamente en ti, te convierte la iglesia en un mar de situaciones incómodas, porque te sientes afectado si el pastor predica lo que predica, porque te ofendió a ti, pero no entiendes que estamos ofendiendo a tus hijos. Te incomoda la palabra que Dios dio porque me afectó a mí. No, escúcheme, la palabra es apta para corregir. ¿Cuántos dicen amén? Para redarguir. ¿Cuántos dicen amén? Para exhortar. ¿Estamos de acuerdo? La palabra tiene esos matices también, pero a mí no me gusta la exhortación, no me gusta la corrección, y lastimosamente a los viejos los tienen que corregir. A los niños los podemos enseñar, pero lastimosamente nuestras prácticas siempre son las mismas y van a generar siempre lo mismo, los mismos resultados. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos, escúcheme bien, que puede ser que por mis falencias el proyecto se desarrolle en mis hijos mejor que conmigo. David lo sabía. Dios eligió a mi hijo. ¿Cuántos padres pueden decir eso hoy? ¿Cuántos padres pueden decir: Dios eligió a mi hijo? Si Dios lo eligió, empieza a sacrificarte por amor a ese hijo. Deja el mundo a un lado.
Deja las prácticas insanas a un lado y empieza a darle ejemplo. Mire lo que dice aquí: mi hijo, al que Dios ha elegido, él es joven y de tierna edad, y la obra es grande. ¿Sabes eso? Tú sabes que tu hijo, aunque es joven, tiene una responsabilidad grande espiritualmente. Amén. Esta mañana estábamos aquí viendo a todas las niñas que danzan, a las prejuveniles, danzando. Niñas de la iglesia. La semana pasada estuvimos grabando el primer cover del grupo de alabanza infantil de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme, generaciones de la iglesia. Y yo estoy completamente convencido de que Dios tiene propósitos con ellos. El problema es si los padres también tienen claro ese tema. Como padres tienes la claridad de que tu hijo ha sido elegido, es un elegido. Tienes que saberlo y tienes que ayudarme a proyectarlo. Yo no soy el enemigo, el pastor no es el enemigo. El pastor es el que te enseña a ti a formar y edificar ese pequeño corazón. Sigamos en el versículo 2, por favor. Mire lo que dice 29:2. Dice: lo que a un padre hace por sus hijos. Mire lo que dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro, plata, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Eso dice la palabra que David lo preparó para la casa de Dios que iba a edificar su hijo, y dice que lo hizo con todas sus fuerzas. David, el papá, formando una plataforma para sus hijos. Ahora, quiero que sepa algo, iglesia. A nosotros nos han enseñado, en el pasado nos enseñaron, obviamente lo hicieron con una buena intención, que el nivel de prioridades que nosotros debíamos tener en la vida cristiana era: ¿cuántos tienen a Dios en primer lugar? Todos, ¿verdad? Todos tenemos a Dios en primer lugar. Obviamente el primer lugar lo tiene Dios. Pero en el segundo y tercer lugar nosotros tenemos un problema bien difícil de entender. Nosotros colocamos a la familia en segundo lugar y a la iglesia en tercer lugar. Ojo, familia en segundo lugar, iglesia en tercer lugar. Y quiero decirle algo: si no existe iglesia, no hay familia. Porque en la iglesia tú aprendes a formar familia. En la iglesia tú sientas las bases de la educación de principios y valores que debe haber en la familia. Eso significa que si no hay iglesia, no hay familia, y eso lo sabía David. David quería construir una casa para que todo el mundo adorara al Señor ahí en esa casa. Y Dios le dijo que no, pero él no se quedó ahí. Él preparó con todas sus fuerzas todo lo que necesitaría Salomón, que ahí está escrito, para lograr que él construyera una casa donde se edificara la familia. Verso 3. Mire lo que dice. Versículo 3. ¿No hay? Ah, sí. Dice, mire lo que dice acá. Importante que lo entienda. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Mire esta palabra: afecto por la casa de mi Dios. ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa la palabra afecto? ¿Sabe qué significa la palabra afecto? Muchos dicen amor, aprecio. No, eso se llama vínculo. Aquel que tenga vínculo por la casa de Dios, escúcheme bien, el que tenga vínculo por la casa de Dios va a generar que ese vínculo pase a su generación. Cuando tú eres una persona que amas la casa de Dios, tus hijos van a amar la casa de Dios. Cuando tú tienes un vínculo con la casa de Dios, no arrancas el corazón de tus hijos de la casa de Dios. Cuando tienes un vínculo con la casa de Dios, escúchame bien, desarrollas a tus hijos en la casa de Dios. Porque los hijos no van a hacer lo que no vieron hacer en ti. Lo que no nace en ti no nacerá en ellos.
Si tú no amas la casa, si tú no te sientes parte de la casa, tus hijos tampoco lo sentirán. Hay un niño aquí en la iglesia que yo quiero mucho. Se llama, ¿cómo se llama el niño? Lian Gabriel, el hijo de Mayrita. ¿Sabe qué pasa con ese niño? La vez pasada lo llevamos a la iglesia, aquí al administrativo. Estábamos haciendo un trabajito y a Mayrita se le dio por regalarle un lapicito, un crayón. Oiga, y me desbarató la iglesia pintándola por todos lados. El niño cogió el crayón y le quedó chiquitica la iglesia. Pero sabe que me parece lindo porque es un niño que siente su casa como propia. Siente su casa como que es de él. Y cuando los papás le dicen a ese niño, ¿cuántos años tiene Lian? ¿Cuántos tiene? 3 añitos. Cuando ahí le dice, vamos para la iglesia, el niño pega 3 gritos. La iglesia, la casa, los niños. Él sabe para dónde va. Él sabe a dónde lo van a llevar. Y él espera ese momento con alegría, con gozo. ¿Sabe por qué? Porque siente afecto. Siente vínculo con la casa de Dios. Tú no puedes transmitir lo que tú no sientes. Hay personas desapegadas de la iglesia, desapegadas de la casa de Dios, pero quieren que sus hijos no se desapeguen. Quieren que sus hijos estén ahí en la iglesia para que conserven su espiritualidad, pero ellos no quieren hacerlo. Puede ser que el proyecto no está contigo, pero sí puede ser que sea con tus hijos. Mira lo que dice. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo de mi tesoro particular. Escúcheme bien, ahí estamos hablando de ese sacrificio que el Padre hace por la casa. Ahora, yo quiero agradecerles a todos ustedes. El año pasado hicimos por la iglesia que queremos. Amén. Y pudimos comprar muchas cosas para la iglesia. Usted demostró su afecto por la casa de Dios. Les tengo una buena noticia. En el 2021 vamos a volver a hacer por la iglesia que queremos. ¿Cuántos dicen amén? ¿No les gustó la idea? Vamos a demostrar el afecto por la casa de Dios. Pero este año ustedes también demostraron el afecto por la casa de Dios. Vino la pandemia y estuvieron conectados con la iglesia. Afecto por la casa de Dios. Amén. Escúcheme bien, de ustedes nace el apoyar la iglesia, el ayudar a la iglesia si hay afecto. Mire lo que dice, aquí dice, de mi tesoro personal particular, oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Un papá que quiere proyectar a sus hijos, que quiere enseñarle a sus hijos, tiene afecto por la casa de Dios y dispone para la casa de Dios. Amén. Y eso lo ven los hijos. Hay otro versículo que, Ernesto, búscame el versículo, no recuerdo, creo que es Primera de Crónicas 6, versículo. Esa es la oración, pero yo quiero, sí, la oración, ya. Mire lo que un padre hace por su hijo. Un verdadero padre tiene 3 cosas importantes que hacer. Primero, tiene que orar por sus hijos. Dice aquí, asimismo da a mi hijo, está orando David por Salomón. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, y que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. El papá hablando de sus hijos, proyectando a sus hijos. El papá tiene que hacer 3 cosas importantes. Primero, orar por sus hijos. Así todavía no tengas hijos, ora por ellos. Amén. Ora aunque no te hayas casado. Es más, no ha llegado el hombre de Dios para tu vida. No importa, ora por ellos. Segundo, enséñales. Señor, dale un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos. Enséñales, pero primero aprende para enseñar. Sé tú un ejemplo de lo que predicas. Y tercero, para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Invierte en sus hijos. Invierta en sus hijos. Que no sea usted como padre el problema para que sus hijos amen a Dios y le sirvan a Dios en casa, en la casa de Dios. Que usted sea el motivador
de ese hijo que le quiere servir al Señor. Ahora, por último, cuando un padre hace esto, hay un resultado. Ernesto, búscame donde dice el versículo 7 del segunda Crónicas, capítulo 6, versículo 7. Búscamelo, por favor. Capítulo 6, verso 7. En segunda. No. Entonces segunda de Crónicas. Ese no era. Este es. Cuando tú haces bien tu trabajo, mira lo que pasa. Dice Salomón, ya no es el papá hablando de todo lo que le dejó. Ahora es el hijo hablando de todo lo que va a hacer por su padre. Dice, y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Si tú no logras cumplir los sueños, tus hijos los cumplirán por ti y serán mejores que tú. Amén. Mire, yo creo que Dios tiene un plan maravilloso con su familia, con la familia de cada uno de ustedes. Pero la cosa más linda que le puede pasar a una familia es que nada quede inconcluso. Es que si yo no lo logré, mis hijos lo logren. Es que si me faltó algo por lograr, mis hijos lo puedan lograr. Es que lo que yo sueñe, ellos lo hagan realidad. Y cuando para ti la casa de Dios es una pasión, tus hijos van a cumplir ese sueño. Si para ti amar a Dios, servirle a Dios es una pasión como padre, te vas a sentir realizado con tu familia. Antier andaba con una amiguita que nos invitó a mi esposa y a mí a celebrar el aniversario, y hablábamos de sus hijos. Y ella me dice, me gozo por eso. Me gozo de que mis hijos le quieran servir al Señor. ¿Y sabe algo? Ese debe ser el gozo de todo padre cristiano, que sus hijos le sirvan al Señor. Amén. Versículo 8, por favor, Ernesto. Terminamos con esto. Mas Jehová dijo a David, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Cuando tú tienes el deseo de la casa de Dios, de orar a Dios, de hacer las cosas correctamente, bien haces bien, porque estás direccionando a generaciones enteras a hacer la diferencia en este mundo. Yo creo que Dios nos ha puesto en este lugar para cambiar este lugar, este barrio. Yo creo que Dios nos ha sembrado en este pequeño territorio de Bogotá, lugar de Bogotá que todo el mundo desprecia, porque creo que aquí Dios va a hacer la diferencia. Y empieza por mí, empieza por ti y por tus generaciones. Yo creo que Dios ha llamado no solamente a esta generación, sino a todas las que vienen, para hacer algo diferente en este lugar. A eso te invito, a que formes parte de algo grande que Dios quiere colocar aquí, del cual tú eres parte. A eso te invito. Amén. No permitas que nadie le robe a tus hijos la herencia que Dios les ha dado. Dios los llamó. Puede ser con ellos. Coloquémonos de pie, por favor, vamos a orar. Gracias, Jesús, por esta palabra maravillosa. Gracias, Espíritu Santo, por direccionarnos en estas 4 enseñanzas a este momento, Señor, en el que necesitamos dejar el egoísmo a un lado, dejar de pensar en nosotros y pensar en las cosas que son importantes para ti y lo que debe ser importante para mis generaciones. Señor, quita de mi mente el individualismo emocional, el egoísmo simple, y ayúdame, Señor, a tener una mente diferente, Señor. Quiero pensar como tú piensas, quiero actuar como tú actuarías. Quiero, Señor, vivir
una experiencia diferente. Si amo lo que yo soy, Señor, pero amo lo que vas a hacer con mi casa, porque creo en lo que vas a hacer con mis generaciones, porque creo, Señor, que vas a tomar el control de esas generaciones y vas a transformar el mundo. Y no hablarán tal vez de mí, pero hablarán de mis hijos, y hablarán de lo que lograron mis hijos y lo que logró mi familia, porque tú, Señor, así lo has dispuesto. Gracias, mi Señor, por darnos este privilegio tan grande de poder encaminar a ti, Señor, a los que tú has escogido. Gracias por darnos esas familias que te aman. Y gracias porque es definitivo, Señor. Vamos a dejar el egoísmo a un lado y vamos a pensar en nuestras generaciones. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuánto le dan ese aplauso?